Bueno, queridos, quería hacerles un resumen y de pronto ubicar un poco algunos que me hicieron preguntas esta semana pasada sobre el tema de, bueno, que es esta serie que arrancamos. Estamos en una serie que se llama Cosmovisión Bíblica. Lo que queremos es tratar de entender la vida a la luz de las Escrituras, ¿cierto? Como que entendamos el mundo y aprendamos a vivir en él a la luz de lo que Dios nos muestra en la palabra, ¿vale? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, quiero mostrarles el mapa general, donde están esos tres circulitos que creo que los hemos visto en otras ocasiones. Esos tres circulitos es básicamente el resumen de la serie que estamos viendo en este momento, ¿sí? Recuerdan que les dije, después de Hechos, vamos a tener una serie que se trata de el mensaje que compartimos, pero a la vez es la cosmovisión que somos llamados a abrazar, porque es la cosmovisión bíblica acerca del mundo y de las cosas que están pasando en él. La semana pasada estuvimos hablando de una en particular que fue la creación, ¿recuerdan? De la belleza, la hermosura, de todo lo que Dios dio para desarrollarlo, ¿cierto? De la armonía que había en las relaciones entre el hombre y la mujer, entre el hombre y Dios. Ahora vamos a ver cómo se tiró toda la batica de cuadros, ¿sí? Vamos a entrar al lado oscuro de esta historia, que es la caída. Pero antes de arrancar, quería hablar un poco como la importancia del por qué una cosmovisión. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú haces, todo obedece a la forma en que tú interpretas el mundo a tu alrededor y te interpretas a ti mismo. Cuando hablamos de una cosmovisión bíblica, lo que yo quiero es que nosotros como iglesia tengamos un marco de referencia para poder ver e interactuar con el mundo alrededor. Y quiero ponerles un ejemplo, que tenía un diálogo en estos días con un joven y me preguntaba justamente eso. Me decía, oíste, si la pregunta puntual era, si en últimas hay que hacer un cambio social, era como su pregunta, hay que hacer un cambio social, ¿yo por qué me voy a gastar la vida tratando de ayudar a otras personas? ¿Por qué no simplemente trabajar, ser el mejor y pues deleitarme en lo que la vida me ofrece? Pues yo, ¿por qué cambiaría eso? ¿Por qué dedicaría tiempo, sabiendo que yo puedo comprarme mi Lamborghini, por qué dedicaría tiempo a ayudarle a otra persona? Decía, eso tiene que ver con la cosmovisión. Y tuve un buen diálogo. Decía, si tú crees, como el general de nuestro contexto a veces cree, que nosotros en últimas aparecimos de una explosión, no tiene mucho sentido, en últimas, como que la vida, ¿para qué es? Pues para que la viva y para que la disfrute y haga en ello lo que usted quiere. Pero si nosotros leemos el Génesis 1 y 2 que leímos la semana pasada y podemos ver que hay un Dios creador que pone todo en orden y nos pone en la creación para cultivarla y cuidarla, entonces nuestra vida empieza a tener un poco más de sentido. Ya sabemos el para qué fuimos creados. Pero, ¿por qué entonces me debería ocupar yo en las necesidades de los otros? Pues cada uno con su vida, ¿sí me entiendes? Ellos tomaron sus decisiones, yo estoy tomando las mías. ¿Yo por qué tengo que sufrir por las de ellos? Si en últimas aparecimos de la nada, ¿a mí qué me importa la otra persona? ¿Sí me entiendes? Pues efectivamente, vive tu vida y yo la mía. Cada uno estamos por nuestra cuenta y evoluciona, simplemente. Sin embargo, si vamos a Génesis 1 y 2 y encontramos esta idea de no solamente cultivar y cuidar el jardín, sino que también hay una relación de colaboración mutua entre el hombre y la mujer, entonces eso me dice que en últimas, lo que pase con otra persona, sí me importa a mí. Lo que tenga que ver con otro ser humano, sí ha de importarme a mí por diseño. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de cosmovisión bíblica, yo quiero que ustedes logren articular y articulemos cada vez más
lo que la Biblia dice con la cotidianidad de nuestra vida. Y hoy mi oración es que el Señor nos dé gracia para entender de una manera muy sencilla, creo que realmente esto se pueden hacer exposiciones enormes del tema de la caída, pero que podamos entender por qué el mundo parece un caos, por qué el mundo es como es, por qué experimentamos que tenemos que ir a un velorio, por qué vemos la enfermedad, el deterioro de nuestro cuerpo, de nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque aparece un cáncer en un ser querido. ¿Por qué hay tanta crisis? ¿Por qué hay tanta corrupción política? ¿Por qué? Lo que yo quiero es que tú y yo juntos veamos en las Escrituras y tratemos de articular nuestra mente para poder leer por qué el mundo está como está. Pero no solamente cómo está, ¿cierto? Como entender la raíz del problema, sino también entender la solución para él. ¿Vale? Tal si oramos, le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en esta exposición. Padre, gracias por el regalo de tener tu palabra y gracias por el regalo de tu Espíritu que nos guía a toda verdad. Señor, tú conoces en nuestra mente que Él está dando forma a lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y tú sabes que muchas de las cosas que nosotros pensamos y hacemos están muy desarticuladas de lo que la palabra nos guía a hacer. Yo te pido, Señor, que por favor esta mañana nos regales este privilegio de que las Escrituras le den forma, no solamente a la forma en que vemos el mundo, sino también a la forma en que vivimos y actuamos en él. Guíanos, por favor, y háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si vamos a hablar de la caída, obviamente vamos a leer Génesis 3. Muy bien, Génesis 3. Y esta vez voy a ir desarrollándolo mientras lo leemos, vamos desarrollando el texto. ¿Listo? Génesis capítulo 3. Y vamos a arrancar por la tentación. La tentación. Dice el versículo 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y aquí arranca por primera vez en la historia del Génesis, entra en escena una voz diferente a la voz de Dios. Entra un ser que se describe aquí como una serpiente, que lo que sabemos, no sabemos su origen, no sabemos cómo apareció ahí. Lo que sabemos es que las Escrituras nos dejan ver claramente, por allá ya en el Apocalipsis, que es el mismo Satanás, el diablo, la serpiente antigua. ¿Sí? Vemos que es un ser en oposición abierta a Dios. Y miren lo que esta voz empieza a susurrar al oído. ¿Cómo así? Ustedes no pueden comer nada de esto. El énfasis que lanza es sobre la prohibición de Dios, no sobre las bendiciones enormes que tiene. Todos los árboles pueden comer, solamente que de uno no. Pero ¿cómo entra la serpiente a tentar? No pueden comer de nada. Y siembra esa cizaña en el corazón de Eva. Y luego la mujer aclara, ¿no? Si podemos comer de todo. Y la serpiente responde: eso es mentira. Eso es mentira. Cuando ustedes coman de eso, se les abrirán los ojos y Dios lo sabe. Y van a ser como Él, conocedores del bien y del mal. De entrada, esta serpiente llega y pone
una pequeña semillita, una cosita chiquita en el corazón de Eva. Dios no es confiable. Dios nos está ocultando algo. ¿Sí? Dios en últimas no es bueno. No podemos confiar en Él. A continuación, dada la tentación, la serpiente desaparece de la escena y aparece otra voz. Vayan conmigo, por favor, al versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, y luego le dio a su esposo y también él comió. Aquí aparece la narración del momento en que Eva y Adán ponen la voz de Dios en mute, silencio. Por un momento, en el Edén, desaparece la voz de la serpiente y se acalla la voz de Dios que había dicho, no cojan de ese, no tomen de él, porque ciertamente van a morir. Y aparece una tercera voz. La voz que dice Pablo en la carta a los Romanos, que cuando empieza el propio razonamiento, el ser humano se perdió. Cuando silenció la voz de Dios en su vida y empezó a hacer sus razonamientos, se extravió. Y miren cómo funcionan los razonamientos. Eva se detiene y no le importa lo que Dios ha dicho. No importa lo que Dios piense y lo que el Dios ha mandado. Ella para un momento para pensar, ¿ella qué cree? ¿Ella qué piensa? ¿Ve? Pero esto no se ve tan malo. Como bueno, jugosito y deseable para adquirir sabiduría. Su esposo, en silencio, no hace nada, parece que está al lado porque le da inmediatamente. Así que en ese momento, Eva decide que la voz de autoridad para su vida va a ser ella misma. Eso es lo que pasa, y a eso es lo que se refiere la caída. El momento en que el ser humano decide que lo que Dios diga puede ser bonito, puede ser importante, pero en últimas yo hago lo que yo quiera. En ese momento, Eva toma la decisión de quitar de alguna manera la voz de Dios en su vida y poner la suya de primero y definir en sus términos qué es lo bueno, qué es lo malo para ella y avanza. Ese mismo patrón es el mismo patrón que todos nosotros tenemos hasta el día de hoy. Todos nosotros, por la gracia de Dios, tenemos una conciencia que nos acusa o nos excusa. Hay algo dentro de nosotros, aunque nunca hayas tenido la Biblia, que te acusa o te excusa. Te dice, esto está bien, esto no deberías estar haciéndolo. ¿Sí? ¿Cuánto más cuando hemos escuchado la voz de Dios en las Escrituras? Hay algo que nos dice, mira, esto no está bien, no te metas por ahí, no empieces esa relación, no hagas ese negocio, no negocies con esa mentira, no te metas con esta persona. Pero para un momento nuestra vida y hacemos silencio. Y empezamos a hacer el raciocinio, ¿viste? Pero eso no es tan malo. Pero es que esto es muy normal. Pero es que todo el mundo lo hace. Pero hasta me va bien. Personas han hecho cosas peores. ¿Sí? En últimas, el fin justifica los medios. Y silenciamos a Dios. Y tomamos la decisión. La gran oferta de la serpiente sale a relucir. Y aparecen las consecuencias de la caída. Aquí
Vamos a ver en versículo 7. Vayan conmigo, por favor. En ese momento, se les abrieron los ojos. Eso fue lo que la serpiente dijo, ¿no? Se les abrieron los ojos. Así que lo que dijo sí era verdad. Se abrieron los ojos y tomaron en conciencia de su desnudez. Por eso, lo primero que hacen es que para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. ¿Qué es lo primero que pasa? Una profunda vergüenza. Vergüenza. Algo que tienen que tapar. Versículo 8. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, toma la iniciativa como siempre y llama al hombre y le dice: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Aquí vemos qué fue lo que trajo ese momento desastroso en el que la voz de Dios, la voz de autoridad de Dios sobre la vida del ser humano es reemplazada por nuestra propia voz, por nuestro propio criterio del conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Lo primero que ustedes vieron es la vergüenza. Una vergüenza personal que hace inmediatamente a Adán y a Eva correr a taparse con hojas de higuera. Sienten pena y necesitan ocultar algo. ¿No nos parece que ese es como el patrón de nuestra vida muchas veces? Que nosotros vivimos como con cierta vergüenza constante, que necesitamos tapar con hojas de higuera, como que sentimos miedo de que nos vean y que nos conozcan. Por eso, entonces buscamos con qué poner una pared, con qué aparentar. Entonces, ¿qué utilizamos cuando sentimos vergüenza? Busquemos la belleza. Así no voy a ser descubierto o descubierta. O busquemos el dinero o el poder. Y así no voy a sentir vergüenza, o el conocimiento, o las capacidades, o las relaciones. Pero en últimas, pareciera que el ser humano constantemente siente una crisis de identidad que lo lleva a querer taparse con algo más. Con algo más. Porque tememos ser descubiertos. Lo otro que sucede es el giro radical en la relación de comunión y deleite en Dios. Lo que era precioso y bello de escucharlo y verlo pasear en el jardín, ahora se convierte en algo, la presencia de Dios se convierte en algo amenazante para nosotros, algo que le da miedo. Nuevamente se siente desnudo y sale corriendo de Dios. Y desde ese momento, toda la humanidad está corriéndole a Dios. Hay como una aversión y un temor a encontrarnos con Él. Y la tercera de esas caídas, de las consecuencias, no sé si lo notaron, cómo cambia la relación con Eva. Antes, ¿qué fue lo que expresó en Génesis 2? Uy, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿cierto? Esa es mi ayuda idónea. Esta es la doñita que yo necesitaba. Ahora, Eva se convierte en el chivo expiatorio. Para autojustificar su responsabilidad, ahora Eva se convierte en aquella que lleva los trapos sucios. Y desde ahí no solamente en la relación marital, sino aún en la relación de cada ser humano, hay un cambio en las dinámicas de cooperación y de ayuda mutua
de preocupación mutua a que yo ahorita me relaciono con la persona en cuanto ella funcione para mí. Las personas son para ser utilizadas, para echarles la culpa, para autojustificarnos. Las consecuencias relacionales de la caída fueron desastrosas, no solamente a nivel personal, sino en nuestra comunión con Dios y en nuestra comunión con otros. ¿Se dan cuenta de eso? Todo lo averió. Ahora, como Dios es un juez justo, va a lanzar un juicio o una serie de juicios. Vamos al versículo 14. El juicio de Dios. Dios, el Señor, entonces, le dijo a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. El primer juicio es hacia este ser, hacia la serpiente. La maldice y la pone a tragar polvo, un signo como de humillación constante. Pero hay algo particular que se ha conocido dentro de la iglesia como el protoevangelio. El protoevangelio, que es básicamente la primera mención que hace las Escrituras de cómo Dios va a restaurar todas las cosas. La Biblia aquí, y no tengo como tiempo para armar todo esto, pero desde aquí comienza en la humanidad y en todo el relato bíblico dos simientes. La simiente de Adán y Eva y la simiente de la serpiente. Dos simientes que constantemente están peleando, los hijos de Dios con los hijos del diablo, que al finalizar, cuando llegan a la cruz, se resuelve esta incógnita, como así que le va a morder el talón y él le va a aplastar la cabeza. Porque en la cruz, eso es lo que pasa, el encontrón entre las dos simientes. Cuando Dios entrega a su Hijo para morir por los pecados, es literalmente masacrado para nuestro rescate. Y pareciera ahí que se da esa profecía de que le mordió. Sin embargo, ese lugar que parecía como el lugar de derrota en la cruz se convierte en el lugar de la glorificación y el rescate, de cómo aplasta para siempre la simiente de la serpiente. Pero bueno, eso es mucho más amplio. Vamos a ver el otro juicio, versículo 16. A la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido, y él te dominará. Oigan eso. Uno de los momentos más preciosos para las mujeres, que es el nacimiento de los hijos, se convierte en algo que en lo que va a experimentar mucho dolor. Mucho dolor. Carol aquí puede atestiguar eso constantemente. Pero adicionalmente, vuelve a verse un giro catastrófico, especialmente en la relación marido y mujer. ¿Se dieron cuenta qué era? Desearás a tu marido, pero él te dominará. Aquí, como un juicio sobre la creación y sobre esa relación, se da en esta relación cooperativa de apoyo mutuo, complementaria, que Dios había creado, se da una guerra de poderes. Literalmente lo que los términos están diciendo es que Eva, desde aquí para adelante, va a querer tomar el control de su marido. Pero que como un acto de juicio, él dominará. Algo que era complementario, de ayuda, se volvió una relación de poder. Una relación de poder, en la cual constantemente se siente esa fricción de quién manda aquí.
¿Quién manda aquí? Es cuando uno dice, con razón, ¿cierto? Las consecuencias de la caída. Así, la relación marital se convierte en últimas, ¿quién es la voz cantante? ¿Quién toma la decisión? Ya yo no pienso en cómo puedo ayudar a mi esposa, cómo puedo servir a mi esposa, cómo puedo complementar a mi esposa, sino que en el dominio yo la utilizo. Y miro entonces cómo ella me puede ayudar a mis propósitos, cumplir mis deseos, someterse a mi voluntad. Y ella hace lo mismo. Ya no pensamos cómo servirnos, sino cómo usarnos. ¿Entienden por qué el matrimonio es tan difícil? El juicio de Dios continúa y le dice al hombre, versículo 17, por cuanto le hiciste caso a tu mujer, en vez de a mí, ¿no? Y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinos y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Y el hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. La relación vertical destruida y junto con ella todo lo horizontal se daña. La relación conmigo mismo, vergüenza. La relación con el otro, utilitarismo. Y la relación con la creación, que supuestamente había sido creada tan bonita, tan especial para el ser humano, como lo vimos hace 8 días, ahora pareciera que la tierra misma está en contra del hombre, que la trabajará duro con el sudor de su frente para poder comerse un bocado y le genera muchísima frustración porque le producirá cardos y espinos. El trabajo no es una maldición de Dios. El trabajo fue para lo que fuimos creados desde el comienzo, desde Génesis 1 y 2, cultivar y labrar el jardín. El trabajo es el llamado que Dios nos da. Pero ahora en este mundo caído el trabajo se ha vuelto más difícil, más complejo, más frustrante. Sin embargo, a pesar de que se genera todo este juicio tan duro de parte de Dios, aparece, como siempre, de principio a fin, la gracia de Dios. Ustedes piensan, como algunos piensan, que Dios parece un Dios de gracia más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Dios siempre ha sido un Dios de gracia. Miren cómo se ve la gracia aquí. Versículo 21. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene el conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara en la tierra de la cual había sido hecho. Y luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos los lados para custodiar el camino que llevaba al árbol de la vida. ¿Cuál gracia se ve aquí? ¿Cómo ve uno la gracia en que lo echen de la casa? Si ustedes dan cuenta, hay 2 actos de gracia que Dios hace aquí. El primero es que ellos, para cubrir su vergüenza, ¿qué habían tejido? Hojas de higuera. ¿Qué pasa con una hoja cuando se corta y se deja por ahí sueltica?
¿cierto? Es decir, eso era algo temporal. ¿Para qué lo utilizaban? Para cubrir su vergüenza, su desnudez. Y es Dios mismo quien hace, dice el texto, hace un vestido de pieles para aquellos que acaban de decirle, Dios, no queremos nada de lo que tú nos quieres ofrecer. Aquellos que acaban de escupirle a la cara y decirle, no, ¿sabes qué? Muy bonito todo lo que tú estás diciendo, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. Y a ellos, Dios les teje unos vestidos de pieles duraderos y cubre su vergüenza. ¿De dónde salió la piel? De un animal. Y ahí es donde aquí aparece el primer sacrificio de las Escrituras. Una señal que se va a trazar toda la narrativa bíblica, apuntando a un sacrificio que iba a cubrir completamente la vergüenza y la desnudez del ser humano. Un sacrificio que lo iba a hacer digno. ¿El sacrificio de quién? De su Hijo, de Jesús. Desde ahí Dios siempre ha sido un Dios que redime, que restaura, que expía el pecado por nosotros. Desde ahí. Pero el segundo acto de gracia es, si ustedes vieron, ¿por qué Dios decide echarlos del jardín? Para que no coman de el árbol de la vida. ¿Podían comer del árbol de la vida desde un inicio? Claro que sí. Solo había una prohibición, pero había millones de bendiciones. Y eso fue lo que señaló la serpiente. No les dejan comer nada, que es la forma en que a veces opera en nuestro corazón. Dios no, es que uno en la vida con Dios como que uno pasa más duro, más maluco, como que no le deja disfrutar las vainas, ¿no? Hay tanto que Dios da, pero había uno que no. Dios ve que ya tiene el conocimiento del bien y el mal y ve lo catastrófico que ha generado este acto de rebeldía a Dios. Así que, en un acto de gracia, Él dice, no vaya a ser que ahora vayan y coman del árbol de la vida y esta realidad caída dure para siempre para ellos. Que esta realidad dure para siempre. ¿No les parece un acto de bondad de Dios decir, yo no quiero que sufras esto por siempre? Y más bien lo saca. Esto es el momento caótico que genera el caos del mundo en el que vivimos. Ahora, yo quiero traer como algunos aprendizajes para nosotros de este texto. Hay una pregunta que nosotros constantemente nos lidiamos con ella, y es ¿por qué el mundo parece estar en caos? Porque el mundo es como tan difícil, porque hay tantas muertes, tanta injusticia, tanta hambre, tanta desolación, desesperanza, porque a veces hay como tanto vacío existencial. ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo sé que tú te lo has hecho, porque cuando vas a un cementerio, te haces esas preguntas. Cuando prendes las noticias y ves un desastre natural, te haces esas preguntas. Cuando tú mismo estás perdido, te haces esas preguntas. Cuando estás en una crisis existencial, te las haces. O en una crisis económica, te las haces. Ahora yo quiero que las traigas y las respondamos aquí. ¿Vale? Hay algo que los teólogos han llamado la doctrina de la depravación total. ¿Qué significa eso? Significa que cuando Adán y Eva pecaron, algo entró al mundo que lo destruyó todo. Ese algo fue el pecado, una abierta rebeldía a Dios y a su voz y a su dirección sobre nuestra vida. El pecado entra, y es lo que algunos han escuchado como el pecado original, que trasciende a todas las personas. Desde Adán y Eva, todos nacimos en pecado. Ustedes se han dado cuenta que a los niños no hay que enseñarles a ser malos. Por naturaleza lo son. Hasta un bebé, las mamás saben cómo llora y aún aprende a manipular desde tan chiquiticos.
No hay que enseñarles a robar o a coger o a manipular o a exigir que se haga lo que ellos quieren en el momento que ellos quieren. No hay que enseñarles a eso, ya lo tienen por defecto. ¿De dónde sale eso? De ahí. Nosotros no somos pecadores porque, ¡ay!, cometí un pecado. Nosotros somos pecadores, nosotros cometemos pecados en últimas porque somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza. Ahora, pero en el mundo hay mucha gente buena, ¿no? Me decía Ani en estos días, íbamos en el carro y me dice, papi, ese señor conoce a Jesús, ¿cierto? Y yo no sé, muñeca, ¿por qué? Me dijo, porque es que me saludó y me ayudó. Y yo, oye, que hay mucha gente que no cree en Jesús y es sumamente buena, moral. De hecho, les decía esta mañana que con vergüenza a veces me toca asumir que uno ve más bondad, más filantropía, más empatía con el dolor del otro, más generosidad por fuera de la iglesia que adentro de ella. Con vergüenza lo digo. Y por eso a mi niña desde chiquita le enseño eso. Es que, mi muñeca, en últimas, hay mucha gente que es buena, querida, cordial, pero en su relación vertical está dañada. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña la teoría de la doctrina de la depravación total? Que el pecado entró al hombre. Y así como el COVID, cuando se contrae, se manifiesta de formas tan diferentes en cada persona, así mismo es el pecado. Entra e irradió el cuerpo y se manifiesta de maneras distintas en cada uno. ¿Sí? Sin embargo, por la gracia de Dios, nosotros no llegamos a hacer, por este virus que tenemos, todo lo malo que podríamos llegar a hacer. Pero tengo ese potencial. Yo tengo la genética de ser un patán como esposo. Tengo la genética para poder atropellar al que se venga por enfrente mío. Eso está ahí. Pero por la gracia de Dios, Él retiene para que el mundo no sea todo lo malo, aún los que conocen y los que no lo conocen, como lo podría ser. Entonces, si todos estamos así, eso explica varias cosas. ¿Por qué el mundo parece un caos? En últimas, ese pecado que entró, primero, nos alienó de Dios. Nos hizo hostiles a Dios. En el centro de nuestro ser está esa pregunta, ¿será que yo sí puedo confiar en Dios? ¿Será que Dios sí es bueno? Y en últimas, corremos a la voluntad de Dios, nos escondemos constantemente de Él. Esa relación perfecta es quebrada. Y entonces, pero ¿cómo así? Hay mucha gente que busca a Dios. Pero la verdad es que, si se dan cuenta, la gran mayoría de nosotros nos acercamos a en el comienzo, de una forma utilitarista de Dios. Si venimos a Dios para que Dios nos bendiga. Venimos a Dios para que Él nos dé. Venimos a Dios para que Él coopere con nuestra causa. Y cuando no lo hace, ¿qué hacemos? Esto no me sirve, no me está funcionando. Entonces no es que no busquemos a Dios. La caída hizo que lo buscáramos, pero por los motivos equivocados. Así como la parábola de los dos hijos, del hijo pródigo. Que el otro dice, pero hoy yo te serví y no me has dado ni un cabrito. Así muchas veces nos relacionamos con Dios. Señor, pues yo ya hice, entonces a ver, hermano, coopere. La segunda es que en este mundo de caos, porque el mundo parece un caos, es que nosotros, según este texto, vivimos en una tierra o en una creación o en un mundo que está bajo maldición. ¿Cómo así? Si tú ves todos los desastres naturales, las enfermedades que hay y la muerte, dice Romanos 8:22, que la creación gime, la creación misma gime, porque ha sido sujeta bajo frustración en esta maldición. La creación no es lo que había sido diseñada para ser. La creación está en caos y ha sido maldecida por Dios.
por eso es que pasan tantas cosas, ¿sí? Porque tú y yo vivimos en un mundo caído. No es que Dios esté indiferente a las cosas, es que este mundo está caído. Y en un mundo caído hay caos. Caos. Ahorita vamos a ver, pero entonces, ¿por qué Dios no interviene? Vamos a ver cómo interviene Dios. Tercero, ¿por qué el mundo parece un caos? Las relaciones quebradas. Génesis nos enseña que la razón por la que yo tengo problemas con mi pareja, que yo tengo problemas con mis hijos, que yo tengo problemas con mis jefes, con mis vecinos, es que en últimas, el pecado que entró en mí deterioró la manera en que yo veo al otro, porque yo no veo cómo le ayudo, sino cómo me sirve. Yo no veo cómo puedo cooperar y complementar, sino cómo puedo usar para mis propósitos. En últimas, la guerra de poderes que se da entre el hombre y la mujer es la misma cosa que pasa en el trabajo, ¿no? Los otros se ven como competencia y yo los uso. Y en últimas, cada persona estamos tratando de usar al otro y en ese camino pecamos contra ellos y otros pecan contra nosotros y vuelve el rollo a darse una y otra vez. Por último, y creo que una de las cosas más complejas que a veces veo en consejería con respecto al tema de la caída, es que cuando cortamos en un sentido esta relación vertical que le daba sentido a toda nuestra vida, nosotros quedamos como perdidos, como que quiénes somos y para dónde vamos. Y tenemos, por estructura mental, necesitamos darle lógica a las cosas. Aquí las psicólogas me afianzarán en eso. Necesitamos darle lógica, coherencia a nuestra vida. Entonces buscamos algo más. Quiero leerles un extracto de una charla que dio un novelista, David Foster Wallace, en el 2005 en la Universidad de Kenyon, antes de suicidarse. Todo el mundo adora. La única opción que se nos ofrece es escoger lo que adoramos. Y la razón apremiante para tal vez escoger algo de tipo divino o espiritual para adorar es que cualquier otra cosa que adores te comerá vivo. Si adoras el dinero y las cosas materiales, si de ellas es de donde tú extraes el verdadero significado de la vida, nunca tendrás suficiente. Nunca sentirás que tienes bastante. Adora a tu cuerpo y a tu belleza y tu atracción física y siempre te verás horrible. Y cuando el tiempo y la edad comiencen a mostrar sus huellas, morirás 1.000.000 de veces antes de que finalmente te golpeen. Adora el poder y terminarás sintiéndote débil y temeroso. Y necesitarás ser más poderoso que otros para poder adormecer tu propio miedo. Adora tu intelecto y ser visto como alguien inteligente y acabarás por sentirte un completo idiota. Un fraude, siempre al borde de que alguien te descubra. Pero lo insidioso acerca de estas formas de adoración es que son inconscientes. Son posiciones ya preestablecidas. Y aquí está esta cuarta consecuencia de la caída, que me parece que la vivimos mucho más a menudo de lo que queremos admitir. Y es que constantemente cubrimos nuestra vergüenza adorando algo más, tratando de ocultarla tras algo más. Y en últimas, eso que buscamos para que nos dé identidad, se convierte a sí mismo en algo que nos esclaviza. Poder, dinero, belleza, control, relaciones, sexo, nos esclaviza. Así que, ¿qué esperanza tenemos entonces nosotros? Hay una doctrina que se llama la doctrina de la regeneración. Porque hasta aquí lo que sabemos es que todos los seres humanos, en nuestro ADN, por dentro de nuestras venas, nos corre el pecado.
Ninguno está limpio. Solamente había uno que era limpio de él. Así que todos, por defecto, vamos a experimentar las consecuencias de esta caída. Y lo peor de todo es que por defecto nosotros podemos acercarnos a Dios, pero de una manera equivocada. De naturaleza somos hostiles a Dios. Por eso es tan especial lo que hemos memorizado en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Esto no les parece increíble eso? Le acaban de decir a Dios, yo no quiero que me hables, yo quiero vivir mi vida. Y aquí tenemos al Dios que vimos la semana pasada, que no necesita nada de nosotros, ¿haciendo qué? En búsqueda del pecador. Dios mismo, el ofendido, busca al ofensor. Y la forma en que Él lo hace no es haciendo un chasquido, sino que tan comprometido está que se encarna como uno de nosotros y entra el caos. Y ahí es el momento en que muchos de los ateos se pierden al pensar que Dios es indiferente al sufrimiento y a la realidad caída que nosotros experimentamos. Porque a Dios tanto le importó este mundo que está tan fregado, que Él mismo no solamente viene y empieza a inaugurar su reino y traer vida, y a medida que avanzaba entre cada pueblo, la restauración se iba dando, ¿cierto? La vida de Jesús iba saliendo, los cojos, los ciegos, los paralíticos iban siendo sanados. Las personas se realineaban verticalmente con Dios y todo empezaba a cambiar. Sin embargo, dice Juan, capítulo 1, versículo 10, el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y esta es la paradoja de la encarnación del Señor. Que Dios mismo, el ofendido, busca al ofensor. Y en últimas, aún viniendo y mostrándoles la vida de Dios y la bondad de Dios, aún así. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero queremos seguir como estamos. Sin embargo, es aquí donde aparece esta doctrina de la regeneración. Que hay personas que están muertas en sus delitos y pecados, todos nosotros. Sin embargo, Dios mismo los hace nacer de nuevo. ¿Han escuchado el término en la Biblia? Nacer de nuevo. Es una obra sobrenatural de Dios en la cual su Espíritu Santo llega a tu vida y te hace consciente de tu rebeldía a Dios. Te hace consciente de tu pecado, te hace consciente de lo destructivo que es vivir sin la voz de Dios en tu vida. Y tú te giras y te vuelves a Dios. Eso es algo que el Espíritu Santo hace. No es porque yo sea un hijo de un seguidor de Jesús que me convierto en un hijo de Dios. No es porque yo quiera mucho, sino porque soberanamente Dios trae vida. Y aquí la preciosa restauración. Porque una vez que Dios trae vida a nuestra vida,
todas las cosas empiezan a organizarse. Cuando tú llegas con arrepentimiento a pedir perdón por tus pecados y a rendir tu vida a Jesús, diciendo, tú eres mi Señor. Porque en últimas, eso es la conversión. Reconocer que he sido rebelde y que ahora me rindo para que Él sea otra vez mi Señor. ¿Y qué empieza a pasar? La vida. La vida. Porque a medida que yo me alineo con la voluntad de Dios y lo escucho en su palabra y en cada escenario donde la palabra está siendo expuesta, en mi devocional privado, en las comunidades misionales, en la celebración dominical, en cada momento que mi vida se alinea para desmutear la voz de Dios y escucharla, cada día de mi vida, algo sobrenatural empieza a pasar. Porque el matrimonio, con su guerra de poderes, empieza otra vez a organizarse. Y la cooperación se empieza a dar en Cristo. El uso de las personas para mis propósitos empieza a cambiar mi mente. Y ahora yo pienso en los demás. No en cuanto, si le invierto me da un poquito, sino que desinteresadamente, así como Él se entregó por mí desinteresadamente, yo empiezo a dar, aún sacrificialmente. En la política, en los negocios, la forma en que lidero a las personas. No miro es como que cuánta plata me va a costar cada persona, sino cómo puedo bendecir a estos trabajadores que tengo, cómo puedo prosperarlos y buscar el bien de ellos. Cambia totalmente. Cuando mi vida se alinea verticalmente, todo horizontalmente se organiza. Y de ahí la importancia, mis hermanos, de desmutear la voz de Dios en tu vida. Cuando eso pasa, todo se organiza. Ahora, estábamos resolviendo la pregunta de qué está mal en el mundo. ¿Qué está mal en el mundo? Espero que aquí ya tú tengas claridad de por qué la vida es tan compleja. Pero lo que más quiero es que tengas claridad de dónde hay esperanza. De dónde hay esperanza para ti, que te cubres, que estás buscando identidad, que sientes miedo que te descubran. ¿Cierto? Que estás tratando de alcanzar la felicidad en otras partes, pero siempre se te parece como esquiva, como que se te va. Parece perseguir el viento, sea donde sea que le estés buscando, y te sientes tan vacío. Para ti que estás viviendo una relación tan compleja de guerra de poderes, cuando te alineas con Jesús, tu vida empieza a dar un giro también, y tus relaciones empiezan a dar un giro. Cuando te alineas con Jesús, nuestra sociedad empieza a dar un giro de justicia, de misericordia, de gracia. ¿No les parece que ahora tiene sentido todo? De por qué lo mejor que tú le puedes dar a una persona cuando sufre, cuando se pregunta cosas complejas, es ayudarle a entender la vida como la Biblia nos enseña. Ahora sabes por qué es tan vital y tan urgente Jesús en nuestra vida. Ahora, mientras viene el equipo de alabanza, yo quisiera pedirte que tomaras un momento y cerraras tus ojos. Hablamos hoy de varias consecuencias de la caída. En nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con otros y la relación con la creación. Y quisiera preguntarte, ¿de qué formas tú hoy estás experimentando las consecuencias de la caída en tu vida? Las consecuencias de silenciar la voz de Dios. Y quiero que lo pienses en tu trabajo, con tu familia,
en tu hogar, con tus hijos, con tus padres. Porque dice el libro de Gálatas que de Dios nadie se burla, cada quien cosecha lo que siembra. Si sembramos para agradar a nuestra naturaleza pecaminosa, vamos a cosechar muerte, muerte y destrucción. Pero si sembramos para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharemos vida. Así que mi pregunta para ti es, ¿qué consecuencias de las caídas estás viendo? ¿Qué cosas destruidas, minadas, dañadas, deterioradas estás viendo en ti o alrededor tuyo? Porque cualquiera que sea esa realidad, yo quiero recordarte que hay esperanza para ti en Jesús. Hay esperanza para tu hogar, hay esperanza para ti mismo, hay esperanza para tu trabajo, hay esperanza para tus seres queridos, hay esperanza para este mundo caído, hay esperanza para el caos que vivimos político y social, hay esperanza en Cristo. Por eso se hace tan apremiante el evangelismo, por la restauración de todas las cosas. Y si como yo, hoy tú necesitas una vez más arrepentirte, quiero que tomes este momento para pedirle al Señor eso. Señor, reina en mí otra vez. Porque si la restauración de todas las cosas solamente es posible cuando mi relación vertical contigo es restaurada, entonces, Señor, yo quiero rendirme hoy. Y quiero decirte, mira, reina una vez más. Eso no se dice solamente una vez. Creo que es una decisión que el creyente toma cada día de su vida. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.